Buenas tardes, tutor Sergio Andrés Durán. Soy el estudiante Néstor Alberto Marín Azarte con cédula 8666726 del programa de Ingeniería Electrónica. Pertenezco al grupo 2014-24, grupo 5. En este momento voy a hacer el video de la tarea 4, el componente práctica de laboratorio virtual. Por mi último dígito de la cédula 6 me tocó presentar el video de la práctica 3, la cual es sobre inducción electromagnética. El objetivo: analizar y comprender la estadística de la inducción electromagnética. Entonces este consta de varios experimentos. El experimento 1, donde nos dicen que para el desarrollo de este experimento vamos a usar el generador simulador PET interactivo. Entonces el punto 1 de este experimento, el número 1, nos dice, el primer punto nos dice: en la opción electroimán que aparece en la parte superior derecha del simulador, seleccione como fuente de alimentación sea que corresponde a corriente alterna. Seleccione en la bobina 4 vueltas. Finalmente aumente al máximo la cantidad de voltaje aplicado en la primera bobina, subiendo el selector vertical que aparece en la fuente de alimentación sea al 100%, el cual está ubicada en la parte superior de la primera bobina. Entonces así es la gráfica que nos piden en el primer punto: el 100%, 4 bobinas, 1 bobina al 75%. Entonces esta es la ilustración, y aquí está 100%, 4 vueltas y 75 el área de la espiral. El segundo punto nos dice que seguidamente en la opción bobina inducida que aparece en la parte inferior derecha del simulador, seleccione en la opción de vueltas 1, luego 2 y finalmente 3 secuencialmente, y observe cada paso lo que sucede en la lámpara, investigue y explique lo sucedido. Entonces aquí tenemos la primera gráfica, donde tenemos una sola vuelta al 100% en la bobina, aquí 4 bobinas, pero bobina inducida tenemos una bobina con lámpara y con simulador de voltaje. La segunda gráfica ya tenemos 2 bobinas, y la tercera gráfica tenemos 3 bobinas. Entonces la explicación: como podemos observar en las ilustraciones anteriores, la 47-40 se anexa: de acuerdo al número de vueltas la bobina inducida, la intensidad de la lámpara del voltaje del medidor disminuye o aumente de acuerdo al número de vueltas que tengamos en ese momento. Entre menos vueltas, menor la intensidad del bombillo y voltaje en el medidor, y si aumenta el número de vueltas, aumenta la intensidad del bombillo o voltaje en el simulador. Aquí explicamos cada ilustración. Entonces la conclusión: hay cambios muy curiosos con respecto al imán normal. El primero es que al ingresar el imán sobre la bobina, esta encenderá y su intensidad de luz variará dependiendo del número de vueltas de esta, pero al dejar el electroimán dentro de ella, la bombilla empezará a parpadear. Esto sucede debido a que al hacer pasar la corriente por un conductor enrollado en un núcleo de hierro, se consigue que las moléculas que forman el núcleo se reordenen en línea, teniendo la carga positiva y negativa en cada molécula en el momento de sentido. El punto 2 ya nos pide lo siguiente: luego en la opción bobina inducida, seleccione la opción 3 vueltas, y en la fuente de alimentación dice el selector occidental de izquierda a derecha, que corresponde al cambio de frecuencia, y observe qué sucede en la lámpara, investigue y explique lo sucedido. Todo esto lo vamos a tener al 100%, y la frecuencia es la que vamos a variar. Y yo hice 3 gráficas, una con frecuencia 5, observamos lo que pasa ya con frecuencia al 50%, 51%, aquí observamos lo que sucede, y con una frecuencia de 100%, aquí vemos lo que sucede. Entonces las explicaciones aquí están de lo que pasa, y las ilustraciones de cada gráfica. La conclusión: hay cambios muy curiosos con respecto al imán normal. El primero es que al ingresar el electroimán sobre la bobina, este se encenderá y su intensidad de luz variará dependiendo del valor de la frecuencia de la fuente de alimentación sea que se tenga. Esto sucede debido a que al aumentar la frecuencia aumenta la corriente de alimentación de la bobina, y por ende la intensidad de la lámpara o el voltaje en el medidor de voltaje. El punto 4 nos
pide que finalmente en la configuración de la fuente de alimentación sea ajuste el selector vertical a una frecuencia del 50%. Dé clic sin soltar sobre el soporte de la lámpara y muévala de izquierda a derecha hasta 28, que queda alineado con la primera bobina tal como se muestra en la siguiente imagen. Investigue y explique lo sucedido. Entonces aquí también hicimos esta gráfica, 50%, 3 bobinas, y miramos los resultados en la lámpara. Aquí hacemos una conclusión, el cual nos dice, al alinear con la bobina ideal la frecuencia de un 50%, se puede notar que la lámpara parpadea y obtiene un tono de luz normal, constante, por lo que no se apaga en cierto tiempo, sino que la lámpara parpadea y no varía la intensidad de su luz. Esto pasa debido a que la frecuencia está constante, quiere decir que cierto tiempo la lámpara parpadea al igual que la intensidad de luz al no estar en su máximo tope. No expresará una intensidad de luz alta y será constante si se mantiene el electroimán dentro de la bobina, ya que los campos magnéticos formados por todas las moléculas se suman dando una fuerza de atracción con otros imanes y objetos metálicos, generando así la energía. Pasamos al experimento 2, donde también nos piden que vamos a usar el simulador PET interactivo en la parte de generador. Entonces aquí tenemos la primera gráfica, el cual nos dicen que en la opción de barra imantada, aquí la opción de barra imantada, se selecciona la opción mostrar campo, abra lentamente la llave hasta su punto máximo utilizando el botón de suministro de agua que se encuentra en la parte superior izquierda del área de simulación. Repita el procedimiento e investigue lo sucedido. Entonces este es en la parte de la llave. Entonces aquí hicimos también 3 gráficas. Aquí tenemos al 0%, aquí lo tenemos al 50% la apertura de la llave. Vemos la gráfica, lo que pasa con el bombillo, y aquí lo tenemos al 100%. Observamos también en la gráfica la intensidad de la luz. Entonces aquí explicamos las ilustraciones, y en la conclusión nos dice que en el siguiente experimento se puede percatar que al momento de abrir la llave de la barra imantada que está en eso sobre el manubrio, que va a 50 rpm o 100 rpm, generará un campo magnético sobre la bobina inducida anexa a la lámpara, que al girar los polos de la barra imantada logra descender la lámpara constantemente y parpadeando sin que ésta se apague. Esto es debido a que los polos de la barra imantada son los que logran pasar el flujo de corriente hacia la bobina inducida al estar en constante movimiento los polos. La lámpara logrará encenderse constantemente, incluso para evitar que parpadee se puede generar más RPM. Este fenómeno es conocido como el fenómeno de la inducción electromagnética. Es cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un campo expuesto dentro de su radio. Es así que cuando dicho cuerpo es un conductor y es parte de un circuito cerrado, se puede producir una corriente inducida. Ya el punto 2 nos dicen que mantengamos el suministro de agua a un 50%, la apertura de la llave, y vamos aquí en la opción 1 vuelta, 2 vueltas y 3 vueltas. Vamos a observar lo que sucede en la lámpara, vamos a investigar o explicarlo. Entonces aquí tenemos las gráficas: 50% 1 vuelta, 50% 2 vueltas. Vemos la intensidad del bombillo, 50% y 3 vueltas. Aquí también explicamos cada ilustración, y la conclusión podemos decir, como se puede observar, al generar a 50 rpm a comparación con el punto anterior, el bombillo logra encenderse con una vuelta de la bobina inducida. Este se enciende con una intensidad de luz corta. Si se lo coloca 2 y 3 vueltas, la intensidad será mucho mayor, ya que esta se encarga de almacenar la corriente eléctrica que pasa por él. Las revoluciones afectan el tiempo de reacción de encendido de la bombilla, ya que los polos pasan a cierto tiempo y no constantemente, y su intensidad de luz no será tan alta como lo fue anteriormente. Esto lo que genera es variar la generación de electricidad, que es cuando la bobina del material conductor, generalmente de cobre, se mueve en presencia de un campo magnético producido por el imán. El punto 3 nos pide que en la configuración de bombilla inducida en el área de espiral se le dice lentamente el botón desde el punto mínimo hasta el máximo, observando lo que sucede en la simulación. Repita el procedimiento e investigue lo sucedido. Entonces aquí tenemos
la primera gráfica con una bobina espiral, que es el mínimo que nos da, que es un 20% el diámetro, con 3 vueltas. Aquí ya tenemos el espiral, un 50%, las mismas 3 vueltas, vemos la intensidad de la luz, y aquí tenemos al 100% el espiral con 3 vueltas y la intensidad de la luz. La conclusión: al variar el área del espiral se puede apreciar que ningún cambio en la intensidad de la luz de la lámpara. Se puede observar que no importa mucho el área del espiral. Mientras el área es menor, la intensidad de luz será igual, pero un poco bajo. Esto es debido a que entre más grande su área, más grande será la inductancia, por lo que esto cumple la función de ser un conductor, y entre más conductor sea, más propenso a encender y también logrará resistir el cambio de corriente. Ya el experimento 3 nos habla sobre la bobina de Tesla. Entonces, el primer punto, nos piden que digamos los materiales para utilizar para hacer una elaboración de una bobina de Tesla. Los materiales que se necesitan para una bobina de Tesla a escala serían estos que vemos aquí: una base que puede ser de madera, una pila, un transistor, resistencia, un interruptor, un tubo, alambre, una pequeña pelota, aluminio, cable y soldador. Entonces, en el punto 2 nos solicitan que realice una simulación del circuito con un software libre de la elección. Sugieren el software TinteCAD. Yo utilicé el software Multisim. Aquí vemos el circuito, la fuente, la resistencia, la bobina y el condensador. El circuito de una bobina de Tesla. Aquí el tercer punto, nos piden que expliquemos su funcionamiento. Aquí se explica con todo el funcionamiento del circuito, las fórmulas que según la ley de Faraday, y aquí vemos la conclusión, que es lo importante. Entonces, cuando un condensador es cargado con alto voltaje, este crea una chispa que junto con otros dos contactos va a generar un interruptor conocido así en el mundo eléctrico. Todo esto va a formar un campo eléctrico de alto voltaje que se va a emitir desde la bobina. Al juntarse ambas bobinas generará un campo eléctrico, y aquí es donde, gracias a la interacción de campos, se va a formar la energía eléctrica, lo que conocemos como electricidad. El punto 4 nos dice que, de acuerdo a la investigación, en qué aplicaciones prácticas se puede utilizar la bobina de Tesla. Entonces, la bobina de Tesla es una clase de transformador resonante, el cual se denomina de este modo por su creador. El creador de la bobina de Tesla dijo que era una clase de transformador resonante. A grandes rasgos se destaca que se encuentra compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. La bobina de Tesla es un gran invento. Los usos hoy en día son muy amplios, desde cargadores de batería, calentadores industriales, redes de comunicación, transferencia de señales, sistemas biomédicos, informáticos. Los más principales que encontramos y podemos destacar son la transmisión de energía. En la parte de espectáculos se utiliza, en la parte de fotografía, y uno de los importantes es la alimentación de lugares de difícil acceso. Y uno de los temas principales es el que en las clases de física en la actualidad se utiliza como elemento educacional. Entonces, la conclusión de la práctica 3 podemos decir lo siguiente: en la práctica, su tema de la inducción electromagnética se dio un desarrollo a 3 experimentos, donde se analiza el funcionamiento del electroimán dando respuesta a las preguntas establecidas, entender que la inducción genera una fuerza electromotriz. Al final, el estudiante desarrolló los experimentos de la bobina de Tesla, donde se aprende y se explica el uso de la bobina, se describe su funcionamiento y se sabe sus usos por la vida cotidiana y sus principales usos. Al final se observa que los simuladores utilizados son prácticos para el desarrollo del tema. Aparte de los trabajos, permitió el conocimiento y el uso del software Excel, Multisim y Proteus, herramientas útiles en el desarrollo de circuitos, donde una visión más amplia y observar el comportamiento del modo del electromagnetismo.
La solución de cada uno de los ejercicios planteados en la guía de actividades permitió el reconocimiento de las temáticas relacionadas con las leyes del campo magnético, la inducción y la fuerza electromotriz, así como sus aplicaciones, teoremas y prácticas. Reconocer la importancia de la física general como disciplina fundamental en el proceso de formación del futuro de un ingeniero electrónico. Aquí tenemos las referencias utilizadas bibliográficas leídas, presentadas para los ejercicios. Aquí lo vemos todos. Muchas gracias por su atención, tutor Sergio Andrés. Buen día.